Buenos días, bienvenidos a Sensor Oaxaca, su programa de Canal Gente Libre. Yo soy Samael Hernández y pues como acostumbramos vamos a hablar de la educación. El día 5 de octubre fue el Día Internacional del Docente y como usted sabe, los docentes se dedican a enseñar, se dedican a la educación. Y México, pero en particular Oaxaca, en las últimas décadas, ha sufrido una serie de conflictos que se dice afectan al proceso educativo, afectan al servicio escolar de educación básica y por tanto afectan al servicio educativo. Y mucho se discute sobre cómo resolver este tema en donde precisamente uno de los principales protagonistas es el sindicato de maestros. El sindicato de maestros que se opone a la reforma educativa en este periodo, es la oposición a la reforma educativa. En 1980 fue otra razón, en 1990 fue otra razón y así. Pero siempre ha habido una causa por la que se movilizan los maestros en Oaxaca y en este periodo, digamos, fue la reforma educativa que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, pues en este conflicto, los maestros, entre otras cosas, además de los bloqueos a las carreteras, la toma de instalaciones estratégicas, suspenden clases. Y suspenden clases a partir del argumento de que es una especie de huelga, pero es una manera, digamos, ilegal de ejercer el derecho que tienen los trabajadores de una huelga, porque no cubren el procedimiento establecido por las normas para poder ejercer ese derecho. Bueno, eso por un lado, pero además resulta un poco incomprensible cómo una persona que se dedica a la enseñanza, cuyo compromiso no solo laboral, sino fundamentalmente ético, es precisamente el de educar, el de enseñar, suspende esa actividad que lo define, que le da identidad. Un docente que no da clases no es docente, se niega a sí mismo. Es como un médico que no quisiera atender a un enfermo. Está obligado por la ética de su profesión a hacerlo. Y bueno, y desde luego por las leyes vigentes. Lo mismo los docentes. Sin embargo, se da esta situación y no se da solo en Oaxaca, sino en otros estados en la República Mexicana e incluso en otros países en América Latina. Poco, pero en algunos casos también se ven estas actitudes en países desarrollados como Estados Unidos, como Francia, en donde hay protestas de los maestros, aunque no desde luego de la manera en cómo lo hacen nuestros paisanos o nuestros hermanos latinoamericanos. No lo hacen de una forma tan drástica que niegue su propia identidad profesional. Entonces, uno se pregunta, ¿y de dónde viene entonces todo esto que lleva a los docentes que en aras de defender sus derechos, sus conquistas sindicales, que se ven
afectadas, sostienen ellos, por la reforma educativa y antes por otras cosas, pero siempre tratando de defender sus derechos, su democracia sindical, llegan al grado de negar su propia identidad profesional. Bueno, algunos defensores de esta situación, que llega al extremo que ya mencioné, dicen que es el derecho que tienen los que han sido sometidos a una cultura del silencio, obligados a callar, y hoy se expresan y proponen no solo la defensa de sus derechos, sino incluso una forma de educación alternativa. Y aparece otra vez el tema de la educación ahora como una educación alternativa. Y así se va dando la discusión. Por un lado, la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto dice que quiere mejorar la calidad de la educación. Los maestros, de acuerdo a algunos de sus defensores o incluso en documentos oficiales, dicen que no están de acuerdo con esa manera de mejora de la educación. Ellos proponen una educación alternativa, pero poco se ha dicho, bueno, ¿y eso de la educación qué es entonces? O sea, se discute mucho, pero ¿en qué consiste? Y bueno, hay muchas definiciones, ¿no? Desde aquella definición sociológica que dice que es, pues, la transmisión por parte de los adultos, ¿no? La transmisión de la cultura hacia las jóvenes generaciones, ¿no? Muy general. Y hay otras definiciones, que la educación es el desarrollo integral del ser humano, es aquello que lo hace persona, etcétera. What's up, climbers? Creo que una definición pedagógica sería más adecuada para, en este caso, mis propósitos de ver qué es lo que está sucediendo. Y la tradición pedagógica coincide en que el proceso de educación, la educación es desde luego es una acción social que se puede dar de manera sistemática o no, pero su naturaleza no cambia sustancialmente. Eh, Partiendo de esa primera característica, igual el pensamiento pedagógico establece que la educación es más que la instrucción. Es más que la instrucción. Pero ¿qué es la instrucción? Bueno, los pensadores, los que reflexionan sobre este tema de la educación, dicen que la instrucción es efectivamente un proceso de aprendizaje. Es un proceso de aprendizaje centrado en un objeto externo. Por ejemplo, cuando alguien o cuando nosotros aprendimos a manejar una bicicleta, pues la bicicleta es un objeto externo diferente a nosotros, a los sujetos. Y el aprendizaje se centra en el objeto porque uno tiene que, hasta donde pueda, comprender cómo funciona una bicicleta. En dos ruedas, con pedales, en manubrio, dónde están los frenos, cómo va más rápido, cómo va más lenta. En fin, tenemos que conocer el objeto. Es parte del aprendizaje eh, para poderlo, digamos, manejar. Lo mismo, desde luego, más complejo, pero lo mismo, si usted quiere aprender a manejar un automóvil, una computadora, una nave espacial, incluso alguna disciplina científica. Las matemáticas, la física, son, en este sentido, externos, son
cosas, objetos externos a quien está aprendiendo. Entonces, evidentemente se centra en el objeto porque uno tiene que conocer cómo están compuestas las matemáticas o cómo están dispuestos los conocimientos de la física para poder acceder a ellos y dominarlos. Bueno, eso es la instrucción. Y ya ve usted que puede ser muy simple o muy compleja, ¿no? Pero sigue siendo instrucción. Sigue teniendo esa característica de ser un aprendizaje orientado hacia un objeto externo. ¿Y por qué es importante esta distinción del aprendizaje orientado a un objeto externo? Porque de ella deriva otra propiedad que tiene el aprendizaje en la instrucción, que es acumulativo. Se pueden saber muchas cosas, muchos conocimientos, tener muchas habilidades, ciertas actitudes positivas con relación a esos objetos o a ciertos procesos, pero no afectan la esencia del sujeto, no la afectan de manera, digamos, cualitativa. Entonces el pensamiento pedagógico distingue que la educación no se puede limitar al proceso de instrucción. Es algo más. ¿Y qué algo más es este proceso educativo? Bueno, al menos tiene otros dos planos muy importantes. Ese segundo plano, además de la instrucción, es el plano de la formación del sujeto, que igual es un aprendizaje. Es un aprendizaje, si quiere usted, un poco diferente al que se da en el proceso de instrucción, pero es un aprendizaje. Vamos a dejarlo hasta ahí para no complicar mucho el tema. Pero el proceso de formación tiene además otros procesos dentro del proceso de formación. Uno de ellos es aprender a reflexionar. Pero aprender a reflexionar no en el sentido de la lógica, de cómo armar premisas y sacar conclusiones, ¿no? No se refiere a ese tipo de reflexión o reflexionar sobre una idea y darle vueltas y verla por todos los ángulos. No. La educación de la reflexión humana consiste en que el sujeto que está en tránsito de ser individuo a ser una persona, el proceso de reflexión tiene que ver con la capacidad que tenga el sujeto para darle sentido a la vida. Y de ahí derivar la pregunta de si la vida es esto, ¿cuál es el sentido de mi propia existencia? Esta es una pregunta fundamental para el ser humano. Y desde luego no se aprende cuando es uno pequeño, se aprende a lo largo de varios años y muy asociado al proceso de maduración del propio sujeto. Entonces, estos son aprendizajes muy complejos que no se dan en los primeros momentos de la infancia, sino van dándose poco a poco y un momento, digamos, de crisis en este planteamiento de cuál es el sentido de la vida, empieza con la adolescencia y en los primeros momentos de los primeros años de la juventud, cuando los jóvenes no saben por qué están inquietos, se angustian, pero lo que buscan es algo que le dé sentido a lo que ven, a lo que viven, y no pueden reaccionar adecuadamente a todo esto que los angustia en un momento determinado, porque aún no tienen los elementos para darle un orden. Pero de este tema, que es muy interesante, vamos a hablar, por favor, en el siguiente bloque. No se vaya.
Somos practicantes de la cocina tradicional y rescatamos los mejores platillos. Tenemos nuestras salsas de chapulín y guaje. El paladar más exigente queda satisfecho con el mole de receta original de Casa Las Máscaras. Nosotros presentamos nuestros platillos para que los comensales puedan disfrutarlo desde el momento que los miran en un marco de naturaleza y tranquilidad. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con el tema de la reflexión. Decía que pues en la adolescencia y en los primeros años de la juventud se empieza a dar este sentimiento de desorientación y los jóvenes necesitan los elementos que le permitan integrar esta serie de estímulos, este conjunto diverso de estímulos que es la vida, para darle un sentido. ¿Qué es vivir? No es una respuesta simple. La filosofía se ha ocupado milenios, no cientos, milenios, ¿no?, en tratar de responder qué es vivir. Pero responder esa pregunta depende de la cultura del sujeto. De la cultura me refiero a su idioma, a su religión, a la forma política en la que está organizada su sociedad, a incluso la ciencia, la tecnología, la religión, el derecho, todos estos grandes continentes de la cultura. Porque no hay una sola cultura. Hay muchas formas de cultura. Entonces, la respuesta que el sujeto le dé o intente dar a la pregunta de qué es vivir para un ser humano, pues va a depender de los elementos de su cultura. Por eso se afirma que la educación no puede tener un sentido pleno si no es en el ámbito de una cultura temporal y espacialmente determinada. No es la cultura en general, es una cultura en particular. Y aquí es donde empiezan los problemas, porque en el mundo moderno hay una especie de sobreposición de culturas. Claro, lo bueno para un proceso educativo claro, sin ambigüedades, sería que el proceso se diera específicamente en el entorno cultural que le es propio al sujeto, donde nació, donde nacieron sus padres, sus abuelos. Pero eso cada vez es más difícil. Se van sobreponiendo, se van afectando las diferentes culturas. Es un proceso, digamos, natural, esta interconexión que se va dando entre las culturas, y por lo tanto, esa diversidad de formas que van adquiriendo estos contenidos esenciales de los procesos educativos, como el que la educación permita a los sujetos comprender el sentido de la vida.
¿qué es vivir? Y el sujeto pueda contestar y tomar decisiones acerca de hacia dónde debe dirigir su existencia, asumir un compromiso con la vida. Eso se está perdiendo en nuestras sociedades modernas. Por lo regular, los seres humanos vivimos ahora sin plantearnos esas cosas. Vivimos por vivir, porque al otro día hay que amanecer, hay que seguir comiendo, divirtiéndose, haciendo lo que tenga uno que hacer, trabajar desde luego. Pero la vida no es eso. La vida no se limita a eso. La vida, en primer lugar, tendría que ver con ese compromiso existencial, derivado del propio sujeto, de su propia reflexividad. Y eso es lo que le da consistencia a lo que llamamos principios, principios éticos, una práctica moral derivada de la propia conciencia que tiene el sujeto. Bueno, eso es parte de la formación. Pero no solo es esa parte la que es importante en la formación desde el punto de vista pedagógico. También está la educación de lo que los clásicos llaman la sabiduría práctica. Pues la reflexión nos permite una orientación, si se desarrolla como educación. Pero bueno, ¿y eso cómo se come? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se pone en práctica? Dicen los clásicos, a partir de dos cosas, prudencia y templanza. No voy a entrar a discutir el tema de prudencia y templanza, nos llevaríamos muchas horas, pero debo decirles lo siguiente, de manera muy simple, esos dos conceptos se expresan en tres momentos. El primero es discernir, es decir, analizar las cosas que lo están llevando a uno a actuar primero. Valorar o emitir un juicio. ¿Qué debo hacer? Si estas son las cosas que están pasando y que me están obligando a actuar, o frente a las que debo actuar, ¿qué debo hacer? Bueno, debo hacer esto. Ya está el juicio. Esto es lo que se debe hacer, o yo debo hacer, en estas circunstancias que ya analicé. ¿Está en lo correcto o no? No lo sabemos. Eso lo dirá una vez que lo haga el sujeto. Por lo pronto, es una forma de mucho peso porque es un compromiso con la vida. Pero lo más importante es la tercera, que es actuar. Nada de lo anterior sirve si no se actúa. Pero el actuar tiene que depender del discernimiento, del juicio y desde luego de hacerlo, de ponerlo en práctica. Eso es lo que los clásicos llamaban sabiduría práctica. Así deberíamos actuar. Y la educación tiene el compromiso de que los jóvenes, los niños, los jóvenes, vayan aprendiendo gradualmente que en la vida se tiene que actuar con prudencia y también con templanza. La prudencia tiene que ver con estos cuidados de pensar antes de actuar, y la templanza es hacerse fuerte y tener la suficiente voluntad para hacerlo y afrontar las consecuencias. Sin angustias, sin alarmas, con una actitud no fría, no fría, pero valiente. Bueno, pues hay otro elemento importantísimo en la formación, que a veces se olvida, pero que es muy importante también, que tiene que ver con la educación del gusto. Y no solo el gusto así el gusto que tiene que ver con nuestro sentido del gusto, en la boca, el gusto en el olfato, en fin,
en nuestros 5 sentidos. No solo en eso, sino más que eso, que es la capacidad de disfrutar la diversidad de bienes culturales que produce la humanidad o que ha producido la humanidad. Bueno, así un esquema simple de esta diversidad serían, por ejemplo, las bellas artes. Las bellas artes, ¿no? La danza, la música, la escultura, la pintura. ¿Sabemos disfrutar? No una, ¿eh? No la que nos llama más. Tenemos la capacidad de disfrutar todas. Bueno, la educación tiene que ofrecer esa posibilidad de que un joven pueda apreciar música, no nada más la música de banda, sino también los otros géneros musicales, cómo están compuestos, por qué son armónicos, por qué nos atraen, en qué reside su belleza si es que la tienen, o cuál es el grado de su belleza y poder apreciarlo. Y no nada más las bellas artes, tiene que ver también con la ciencia, con la tecnología, que también son bienes culturales. Bueno, la educación tiene ese compromiso. En resumidas cuentas y de manera muy esquemática, eso es la formación. Entonces ya vimos instrucción, formación y la parte más complicada que integra o pretende integrar a las dos interiores es la disposición de la voluntad hacia el bien común. Eso es lo más difícil. A pesar de que en nuestra naturaleza, es decir, como seres biológicos, y como dicen los estudiosos de la biología, eusociales, tenemos esa disposición por nuestra naturaleza misma, pero es una disposición mecánica, surge bajo ciertas condiciones naturales. Los desastres, por ejemplo. Ahí surge nuestra vocación eusocial o nuestro instinto eusocial. Ahí sí actuamos como especie, como si fuéramos hormiguitas, buscando salvar a los que se puedan salvar, ¿no? Claro, el primer instinto ante un desastre es correr, pero de inmediato viene, ¿y dónde están mis hijos? ¿Y dónde están mis amigos? ¿Y dónde están el resto de mi familia? Y se empieza a dar una conducta colectiva. Aparece el instinto eusocial. Ahí lo tenemos guardado. Bueno, hay que educarlo, porque no es lo mismo expresarlo en la naturaleza que expresarlo en la sociedad. Entonces, este constante estímulo para que la disposición de la voluntad del sujeto se oriente al bien común es fundamental y pretende integrar a la instrucción y a la formación. Estos son los planos de la educación de acuerdo a la pedagogía, y la pedagogía se ocupa de reflexionar sobre estos componentes y su interacción compleja, como lo había dicho, la instrucción, cómo interactúa con la formación, y al revés, la formación con esta disposición de la voluntad o estas disposiciones de la voluntad. Y no es ni psicología ni biología, no, la pedagogía es otra cosa, es un saber que reflexiona en un grado superior, semejante al de la filosofía. Solo que en el caso de la pedagogía sí hay la intención normativa, no como en el caso de la filosofía, que no necesariamente pretende generar una propuesta normativa. La pedagogía sí, ¿no? Pero no pretende establecer normas para los valores filosóficos que discute o analiza, sino normas para conducir el aprendizaje a través de esos diferentes planos que intenté explicarle: instrucción, formación y orientación de la disposición de la voluntad hacia el bien común.
Eso es la educación. Y cuando los maestros del sindicato y la reforma educativa debaten, a veces no queda muy claro de qué es lo que están entendiendo por educación. ¿Por qué? Porque ha habido una resignificación, o cuando menos un intento de resignificación de la educación o de lo que debemos entender por educación. Resignificar quiere decir que le demos otro sentido a algo que lo tenía ya, ¿no? Por ejemplo, no sé si haya usted visto las imágenes de un famoso revolucionario, guerrillero argentino, el Che Guevara. La imagen del Che en 1968 era subversiva. ¿Quién portaba esa imagen? Uy, o es guerrillero, es comunista. Es algo, bueno, la gente se asustaba. Otros no, desde luego, se apoyaban y lo veían muy bien. Pero ¿cómo fue resignificada la imagen del Che? Que ahora aparece en las playeras de los chavos, en las tazas de las cafeterías, en los cuadernos, incluso los cuadernos que usan los niños de las escuelas, aparecen la figura del Che, el rostro del Che Guevara, que antes era temible, ahora no, ahora terminó siendo una mercancía, ¿no? Más en este mundo lleno de mercancías. Pero vamos a seguir hablando de esto de la resignificación. No se vaya a ir, siga con nosotros en el próximo segmento. Oaxaca, cuna de sol, tú eres principio, verde antequera. Te hablo, te vivo, Oaxaca, donde los antepasados perduran entre nosotros. Piedras alineadas en silencio, pueblo de lluvia, sabiduría heredada, cosmogonía ancestral, memoria histórica de religiosidad, conocimiento y trascendencia. Oaxaca es sabor, es sentir el pasado. No basta con mencionarte, a ti te tienen que vivir. Centro Ecoturístico Cultural Casa Las Máscaras. Aquí te reencontrarás con tu pasado histórico. No son palabras, son sensaciones. Es una invitación, esa voz que te dice, tú eres Oaxaca. Resignificación, darle otro sentido a lo que ya lo tenía. Eso comenzó a darse con la educación después de la Segunda Guerra Mundial. Las grandes potencias que decidieron cómo se tenía que reorganizar el mundo, también desataron un proceso para resignificar lo que debemos entender por educación. Y estas grandes potencias, bueno, las que ganaron la Segunda Guerra Mundial, usted sabe muy bien, los Estados Unidos, Inglaterra, Francia de alguna manera, ¿no? Estaba también la entonces Unión Soviética, del lado de los aliados, después se separaron, ¿y quiénes fueron los que perdieron? Pues los alemanes, los italianos, los japoneses, ¿no? Fueron los que perdieron la guerra, pero los ganadores, los triunfadores, los vencedores, establecieron un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial, evidentemente, se sustentó en una revolución de la economía, un cambio en la economía, que vino a reforzar el ya acelerado proceso
de desarrollo de las ciencias y de la tecnología. Bueno, estos dos grandes sistemas, el sistema económico después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema de la ciencia y la tecnología, intentan, porque no es así de que lo quieran y ya, no, intentan subordinar al proceso educativo para que cumpla prioritariamente los fines del sistema económico, del sistema científico y tecnológico. En ese intento de subordinación de la educación se va dando un proceso también de resignificación del sentido de la educación. ¿Eso es malo o bueno? No, pues es simplemente algo que ocurre. ¿Va a tener consecuencias? Sí, desde luego. Pero lo importante es destacar que la existencia humana no se limita a las dimensiones económicas, ni científicas, ni tecnológicas. Tenemos otras dimensiones en las que como seres humanos existimos, para poner así la parte totalmente opuesta, digamos, el ámbito de la religión. El 95% o a lo mejor más de la población mundial es religiosa, vive la religión. Usted y yo podremos estar o no de acuerdo, pero eso es lo que sucede. Esa es una dimensión de la existencia humana. Evidentemente la otra dimensión importante, pues es el arte. Otra dimensión es el derecho. Y así hay muchas dimensiones. El lenguaje es otra dimensión en la que vivimos. Y el lenguaje es fundamental. Vivimos a partir de lo que somos capaces de comunicar. Bueno, hay muchas dimensiones de la existencia humana y no se limita a la parte económica, ni científica, ni tecnológica. Sí, forman parte, pero no son solo eso. Supeditar el proceso educativo que abarca todas las dimensiones, todos los territorios de la cultura a partir de sus tres niveles y ese hilo conductor que es el aprendizaje humano, pues se ve coartado, tremendamente coartado, cuando se subordina a la educación, a la economía, a la ciencia y la tecnología. No debe ser así. Desde los imperativos de la pedagogía. ¿Y cómo se va dando esa resignificación en la práctica? Bueno, se va dando para ponerle orden. Por ejemplo, en el caso de la economía y su impacto en la resignificación de la educación, a partir de ciertos conceptos que se van reelaborando. Por ejemplo, allá por los años 60 aparece el concepto de capital humano. Ya, desde luego aparece en la economía. Se dieron cuenta de que lo importante en la economía son los seres humanos. Claro que lo importante, no nada más en la economía, en todas partes en donde haya cultura, pues lo importante es el ser humano. La economía es una parte de la cultura, una dimensión de la cultura. Entonces, pues descubrieron que una empresa no funcionaba bien si no funcionan los seres humanos que están ahí. Entonces, aparte del capital financiero, aparte del capital fijo, aparte de el capital humano, parece que tenía mucho peso en la productividad, en el comportamiento de las organizaciones económicas. Pues entonces hay que mejorar el capital humano. Entonces, mejorar el capital humano. La educación se ocupa de mejorar al ser humano. Pero bueno, ese concepto de capital humano fue un concepto que empezó a articular a la economía con la educación.
¿Y cómo se da eso en la práctica? A través de las políticas educativas. Ahí vienen las reformas educativas, ¿no? Y su aplicación. Bien, otro concepto que iba en el mismo sentido, con todo lo económico, es el concepto más reciente, digamos, de empleabilidad. Pues sucede que el capital humano es muy bueno, pero ahora resulta que ese capital humano, que antes funcionaba en el sector económico A, no puede funcionar en el sector económico B, porque resulta que no está preparado para hacerlo. Y no nada más hay dos sectores económicos, hay muchos. Y el asunto se está complicando porque pues ahora el capital humano, seguimos con esa idea del capital humano, pues viene de todos lados, vienen de México, de Centroamérica, de Estados Unidos, vienen del Cono Sur, o se van a Europa, o vienen de África para Europa. Entonces no solo hay una diversificación de los sectores económicos, sino el capital humano viene de muchos lugares. Entonces pues son diferentes. Ahora, tenemos que ver que la educación haga una especie de homogeneización, fíjense, eso es muy delicado, una especie de homogeneización, caray, una especie de homogeneización, para que cualquiera pueda entrar, si viene de África no importa, si viene de México no importa, de donde venga, es más, a qué sector no importa, pero que pueda operar y aprender rápidamente para que se convierta en verdadero capital humano. Y uno dice, ¿y cómo se hace eso? Dicen los teóricos de esto, necesitamos competencias que puedan ser transferibles. O sea, enseñarnos lo básico en el sentido de que eso permita que podamos aprender más cosas y desempeñarnos mejor. Esas son las competencias transferibles. Se pueden aplicar si es uno africano, si es uno mexicano, si es uno lo que sea, en cualquier sector de la economía. Pero aquí se abre un poco más. Y también del sistema científico-tecnológico. Es decir, porque hay que aprender. Resulta que la economía está cada vez más vinculada con los avances tecnológicos y de manera menos directa con los avances científicos. Que por cierto, en unos 5 o 6 años tal vez, porque ya está el prototipo, ya va a haber computadoras cuánticas. No sé cuántos tengan idea de qué cosa es una computadora cuántica, pero le debo decir esto, una computadora cuántica, la mejor computadora que usted conozca en este momento, la mejor, se va a quedar chiquitititita ante una computadora cuántica, que es millones de veces más potente que cualquier computadora que usted se pueda imaginar o que en este momento esté funcionando. De ese tamaño va a ser la revolución tecnológica en el campo de la informática y cuyas repercusiones van a llegar hasta quién sabe dónde. Bueno, ¿y quién va a manejar las computadoras cuánticas? Pues para empezar tienen que saber algo de física cuántica, porque si no, pues no van a entender nada, porque además es un mundo complejísimo, en donde el sentido común nada tiene que ver. Nada. Bueno, eso nada más lo mencioné como un ejemplo de cómo ahora están las cosas tan vinculadas con la ciencia y la tecnología, en materia económica, y eso cómo dificulta que aterricen políticas educativas adecuadas para que se conviertan en realidad estos temas de las competencias transferibles. Bueno, ¿y el resto de la cultura? No, pues quién sabe. Después de tantas cosas que ya discutimos, ya quedó atrás, que si tú eres zapoteca, que si tú eres... No, eso no importa. Porque las competencias son... A ver, pues como que no importa. Desde luego que importa si seguimos siendo seres humanos. No perdamos eso de vista.
Y allí reside el problema y la discusión en cuanto a las nuevas reformas educativas, que ahora se han denominado de corte neoliberal, porque resignifican el sentido de la educación y lo limitan de la manera en como ya intenté explicarle. Y desde luego hay voces que se han opuesto y quieren un regreso o retorno a la significación original, pedagógica, humanista de una educación que no se limita a esos sesgos introducidos por el propio desarrollo de la sociedad, pero aprovechados por las grandes potencias y las élites de las grandes potencias. Bueno, ese es el debate, pero hay que tener mucho cuidado, porque aunque este sea el debate a escala mundial, es decir, que refleja un fenómeno mundial, ese fenómeno no se expresa en realidad en todos lados igual. En los países altamente desarrollados como Alemania, Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Francia menos, pero bueno, están también en esto, en estos países de alto desarrollo económico y tecnológico, allí sí están estas presiones sobre el sistema educativo, que además es muy eficiente en estos aspectos. Allí se está desculturizando la educación, se está limitando la formación de los niños. Entonces, en nuestros países latinoamericanos eso sucede, nos llega la comunicación y discutimos a veces realidades que sí suceden en el mundo, pero no suceden exactamente en México o en Oaxaca, así. ¿Dónde está el alto desarrollo tecnológico de Oaxaca que nos ponga en esos peligros? Aquí la problemática es más elemental, es casi medieval, pero tenemos la comunicación de la problemática mundial y debatimos al nivel, bueno, no sé si al nivel, pero debatimos los problemas mundiales, a veces haciendo poco caso o caso omiso a nuestra realidad. Nuestra realidad ya llegó a ese nivel de problematicidad, en donde hay una resignificación de la educación como se está dando en estos países altamente desarrollados. Yo sugeriría que primero volteáramos a ver nuestra propia realidad para ver qué tanto estamos o no engañándonos con algo que sí sucede en realidad, pero sucede en otros lados. Y nuestro debate no es un tanto artificial, planteado en esos términos. Yo tengo mi punto de vista, usted tendrá el suyo, pero es importante separar realidad de comunicación. Todo lo que le acabo de platicar, efectivamente, está sucediendo, es una cosa sobre la que hay que fijar una posición. Yo no estoy de acuerdo, como yo le he dicho, con esta resignificación de la educación por las grandes potencias mundiales, pero eso está ocurriendo en nuestro país, en donde las escuelas en algunos lugares son más bien los arbolitos y unas ramitas que ponen los maestros para dar clases. Estamos realmente resignificando aquí, viendo que la reforma educativa es un instrumento de estas políticas neoliberales y están llegando tan profundo como lo están haciendo en los países desarrollados, o es un mero discurso que retoma una problemática existente en otros lados. Yo creo que hay que reflexionar sobre eso para poder centrarnos, para poder centrar el debate en lo que ocurre en realidad con nuestro sistema educativo, que tiene problemas mucho más elementales. No hay aulas, no hay servicios. Los programas educativos de corte neoliberal, como dicen, pues ni siquiera se aplican. Entonces, ¿cuál es el efecto ahí de la resignificación de la educación? Sí, ni siquiera hay clases en algunos lugares. No, yo creo que tenemos que plantear nuestra problemática, sí en el contexto global del mundo, pero tenemos que darle la especificidad que corresponde, que tiene. Ahora, el asunto es que esta comunicación ha provocado pues un conflicto, y los efectos de ese conflicto
pues esos sí son reales, los bloqueos, las tomas de oficinas, la suspensión desde luego de las clases, esto que además incrementa la de por sí conflictiva situación en Oaxaca. Eso sí es real, o sea, eso sí nos está sucediendo. Todo esto es posible una solución. Parece que ya estamos llegando al límite en el que la gente ya está planteando eso. Queremos una solución. Ya no podemos simplemente señalar culpables. Ya no podemos simplemente describir lo que pasa aquí en Oaxaca, que a lo mejor no tiene mucho que ver con la dinámica mundial, así de manera directa, pero de que lo que nos pasa, nos pasa. Y ya la gente está pidiendo más soluciones. ¿Qué hacer? A lo mejor nos falta un poco de educación para poder hacerlo. Pero si todos reflexionamos, si todos buscamos cómo resolver las cosas, yo creo que lo podemos hacer. La humanidad y los oaxaqueños en particular se han atrevido a resolver problemas mucho más serios y lo han logrado y lo han hecho bien. Presenciar y vivir una representación de rituales chamánicos es una experiencia única. Son expresiones del alma que recrean situaciones que se viven cotidianamente en las comunidades indígenas de Oaxaca, pero que guardan una semejanza con las situaciones complejas que se vive por cada uno de nosotros en nuestra propia realidad. Los invito a ser partícipes de estas prácticas curativas del alma, mente y cuerpo. La situación pues nos ha llevado al grado en el que ya no basta con describir nuestros sufrimientos, describir lo que sucede. Ya no es suficiente con buscar culpables. Necesitamos construir soluciones. Y subrayo esto de construir soluciones, que también hay que distinguir entre imponer una supuesta solución y construir verdaderas soluciones. Las soluciones tienen que ser la satisfacción de la mayoría. Siempre va gente que no esté de acuerdo, pero la mayoría quedará satisfecha. Cuando algo se impone, es muy probable que la mayoría quede insatisfecha. Y algunos estarán de acuerdo. Pero, entonces, ¿cómo se puede dar el proceso de construcción de estas soluciones? En los siguientes programas voy a tratar de ofrecer la forma en que yo creo se pueden ir construyendo las soluciones. Y se trata de tomar como premisa que la sociedad, la oaxaqueña en general, todas las sociedades son complejas, son sistemas complejos. Y eso ya impone ciertas limitaciones cuando uno quiere proponer procesos de solución a problemas. No es fácil, pero tampoco es imposible. Se puede lograr. Y mi punto de vista, insisto, es que la premisa que nos debe guiar es que el sistema social es un sistema complejo y que la educación se desarrolla en un sistema complejo. Y una de las primeras exigencias de esta manera de concebir a la sociedad es hacer a un lado la palabra imponer o controlar. Los sistemas complejos
no se pueden controlar. ¿Se puede influir en ellos? Sí, se puede influir en ellos. Pero precisamente una de sus características es que son impredecibles en sus resultados o en los estados que van adquiriendo con el tiempo. Y la sociedad, si es un sistema complejo, pues de entrada tiene esa característica. Las interacciones humanas a pequeña escala producen situaciones o estados sociales inesperados y por lo tanto incontrolables. Esto está ya siendo cada vez más una exigencia para que se establezca como enfoque o como premisa para abordar problemas económicos, problemas culturales, problemas políticos y desde luego problemas educativos. Entonces, mi punto de partida es ese. La sociedad es un sistema complejo y pensar en la construcción de soluciones tiene que partir de esa consideración. Entonces mi intención es ir abordando pausadamente, de manera sencilla, la explicación de cómo podríamos como sociedad contribuir a que se vayan cambiando estos estados por otros y se vaya a lo mejor configurando una solución a lo que vivimos actualmente como un problema o casi una tragedia. Yo le agradezco que nos haya seguido en esta emisión, que haya estado con nosotros. Espero que estas cosas que le comenté le sean de utilidad para hacerse su propia opinión. Y desde luego invitarlo para que nos vea en el siguiente programa de Sensor Oaxaca en canal Gente Libre. Muchas gracias.